mejorado nuestro ejercicio de la medicina? Bueno, aunque la autoevaluación sea satisfactoria al nivel previamente comentado, lo que haría cualquier médico es sentirse orgulloso, pero lo ideal sería ir un paso más allá y preguntarnos si lo que hemos aprendido alrededor del curso se ha traducido en una mejor práctica de la medicina clínica. A continuación, nos maneja un recuadro que es el de la Knowledge to Action Framework, que es el que nos recomienda el texto para nosotros, a base de estas preguntas, saber si estamos ejerciendo una buena conducta en la práctica y saber si hemos superado nuestra práctica en la clínica. Los siguientes criterios sería, cuando la evidencia indica que debe introducirse un cambio en la práctica, ¿identifico los factores que obstaculizan y facilitan este cambio? Número 2. ¿He diseñado una estrategia para implementar este cambio dirigido a los obstáculos identificados? 3. ¿He realizado alguna comprobación como auditorías de mi rendimiento diagnóstico, terapéutico o de otro tipo de medicina basada en la evidencia? Y número 4. ¿Me planteo mantener este cambio? Nosotros, basándonos con estas 4 preguntas, vamos a saber si estamos ejerciendo una buena práctica de la medicina basada en evidencia. Para complementar lo siguiente, también debemos de fijarnos muy bien a la hora de hacer nuestras historias clínicas y fijarnos si estamos cumpliendo con todos estos criterios. Bueno, para saber qué porcentaje está basado en evidencias en la práctica médica, debemos tener en cuenta la evidencia clínica externa, que esta nos dice que estas investigaciones clínicas están centradas en el paciente y se deben de llevar con una exactitud y una precisión para que puedan llevar a pruebas diagnósticas previas en el cual se va a valorar los diferentes pronósticos de eficacia y seguridad para el paciente, así como para la rehabilitación y prevención. También debemos de tener en cuenta que la evidencia clínica externa nos dice que esta va a invalidar toda la serie de pruebas diagnósticas previas para poder incluir en esta investigación o en esta evidencia pruebas diagnósticas más potentes y más eficaces para el paciente. Nos dice que los buenos médicos utilizan la maestría clínica y la mejor evidencia externa disponible, pero ninguna de ellas por sí sola. Si en la primera, la práctica médica corre el riesgo de ser solo un proceso de decisiones automatizadas basadas en las evidencias, si en la segunda, la práctica se vuelve rápidamente obsoleta en perjuicio del paciente y del propio médico. ¿Quiénes son los pacientes? Pues aquí podemos identificar dos grupos: los médicos, que practican la medicina basada en evidencia, y los pacientes, a los que los atienden. Estos médicos que practican la medicina basada en evidencia deben atender a los pacientes debidamente, como se les ha enseñado en su formación. No solamente nos referimos al aspecto médico, al aspecto en el que tu obligación es sanar a esa persona. Para nosotros ser unos buenos médicos y poder llevar a cabo la práctica de la medicina basada en evidencia, tenemos que tener un tacto con los pacientes y saber llevar un protocolo de cómo podemos atenderlos de la mejor manera. Dice aquí una parte que existe un conjunto de evidencias que viene desde una revisión sistemática en donde se muestra el entrenamiento de las habilidades de la medicina basada en evidencia en las personas que son practicantes de esta misma. Entonces muchas de esas personas se presentan obstáculos para poder aplicarla, para poder llevarla a cabo. No es fácil para nosotros decir que un médico no lleva bien la medicina basada en evidencia. No la lleva tal como es, porque no es fácil, es difícil aplicar todos estos pasos que hemos visto antes mencionados. Y dice que por eso mismo es que cada vez
en nuestra intervención educativa, como ahorita que nosotros llevamos la clase de medicina basada en evidencia, pues se pone en manifiesto la propagación de la medicina basada en evidencia para que nosotros estemos enterados de lo que es y de que podamos llevarla a cabo en un futuro como médicos y para practicarlo y llevarlo a cabo en nuestros pacientes. Yo voy a hablar sobre los resultados de interés. Las intervenciones de medicina basada en evidencia eficaces darán lugar a resultados muy variados. Los cambios en los conocimientos, actitudes y habilidades de los médicos son relativamente fáciles de detectar y demostrar. Estos cambios producidos en su conducta pueden ser más difíciles de confirmar. Por este motivo, los estudios que demuestran un aumento de la supervivencia entre los pacientes cuando se practica la medicina basada en evidencia se limitan actualmente a los estudios de corte. Se explicaron 3 posibles métodos de practicar la medicina basada en evidencia, que son correspondientes a hacer, usar y repetir. Los que optan por el método de hacer practican los pasos del 1 al 5, mientras que los partidarios del método de usar se centran en buscar y aplicar evidencias previamente evaluadas. Los que recurren a la modalidad de repetir buscan el consejo de los compañeros que practican la medicina basada en evidencias. La mayoría de los médicos que se consideran a sí mismos usuarios de la medicina basada en evidencia y las encuestas realizadas entre médicos han demostrado que solo el 5% opinan que aprender los 5 pasos de la medicina basada en evidencia es el método más adecuado para pasar de la medicina basada en opiniones a la medicina basada en la evidencia. Estudios más recientes también han explorado la relación coste-efectividad de diversas formas de enseñar medicina basada en evidencias, un campo de estudio muy necesario. Y a continuación voy a darlo un breve resumen de los resultados del compendio. En los estudiantes universitarios, las intervenciones con múltiples componentes mejoraron los conocimientos, las habilidades y las actitudes positivas hacia la medicina basada en evidencia en comparación con las intervenciones de un solo componente. En los residentes, las intervenciones con múltiples componentes mejoraron las habilidades de valoración crítica y la integración de la evidencia en la toma de decisiones compartida con el paciente. En los profesionales sanitarios, las intervenciones con múltiples componentes mejoraron los conocimientos, las habilidades, las actitudes y conductas positivas. En sesiones bibliográficas aumentaron los conocimientos sobre epidemiología clínica, pero no mejoraron las habilidades de valoración crítica. Y en los seminarios o cursos mejoraron las habilidades y conocimientos de valoración crítica.